Estamos aquí para presentar este libro de Nadia Stick sobre el Jardín de las Delicias. Hablaremos sobre ello Carmen Jiménez, que es una experta internacional en arte clásico, moderno y contemporáneo y es miembro del patronato del Museo del Prado. También hablaré yo, Inés Alberdi, que soy también miembro del patronato del Museo del Prado, y el autor Manuel Gómez Anuarbe, que se esconde detrás del seudónimo de Nadia Stick. Inés, haz un poquito el micrófono. Sí. Atrás creo que se te oye regular. Sí. Manuel es economista, arabista, paisajista y escritor. Una vez más, Manuel Gómez Anuarbe nos sorprende con un libro. Y lo digo porque todos sus libros son sorprendentes. Y a la vez, este no se parece a ninguno de los anteriores. Es un libro sobre jardines, un libro esotérico y filosófico. Se trata de una investigación sobre la historia de un cuadro famoso, remoto y misterioso. Es a la vez un poco de todo ello: los jardines, misterio, arte y alquimia. Es un libro apasionante que hace una descripción minuciosa del Jardín de las Delicias del Bosco y va relacionando todo ello con la alquimia, con los pasos sucesivos de unión, separación, los colores, las transformaciones y el éxito final que podría tener un proceso alquímico. Es a la vez una forma intelectual de acercamiento y una locura de interpretación, tan válida como otra cualquiera, ante una obra que se ha ofrecido históricamente como un misterio a desvelar. Esta obra ha tenido que encontrar un esotérico, alguien aficionado a los saberes misteriosos, para darle réplica, para interpretarlo y presentárnoslo. Manuel Gómez Anuarbe es jardinero, diseñador y estudioso de jardines. Fue discípulo de Leandro Silva, que también fue mi maestro. Ha escrito libros sobre los jardines persas y sobre los jardines hispanos de Al-Andalus. Es filósofo aficionado a los conocimientos secretos, esotéricos y misteriosos. Y ha escrito sobre los misterios del Bon Jesús, sobre los secretos de los jardines que Gaudí hizo para el Marqués de Comillas. También es practicante del arte de la jardinería y hace años que ha creado el Jardín Alquímico de la Trinidad al pie del hermoso monasterio de Uclés. Ahora escribe una obra singular, una obra de este Museo del Prado que siempre le ha interesado y completa su visión de jardinero con su visión de alquimista. El Jardín de las Delicias de Hieronymus Bosch, sobre esta maravilla que nos dejó el Bosco y que disfrutamos en el Museo del Prado. Ahora Carmen Jiménez va a dar su versión personal sobre la obra, sobre el libro de Manuel. Y acércate. Muy buenas tardes. Yo no soy soy una excelente curator, me gusta hacer las exposiciones, pero de hablar, sobre todo que soy española, pero nacida en Casablanca, criada pues, en el tiempo de Franco, ¿no? Mi padre era republicano, entonces no podía vivir aquí, y entonces, bueno, estudié aquí en Santiago, saber que me conoce bien, estudié todo en francés y nada en español, entonces hablo en español, afrancesado. Entonces estoy feliz de estar aquí hoy en el Museo del Prado para acompañar junto a Inés Alberdi la presentación del libro de mi querido Manuel. Y este interesante ensayo trata, como se ha dicho anteriormente, desde una perspectiva novedosa la relación posible entre la alquimia y la pintura del Bosco, el Jardín de las Delicias. Personalmente siempre me ha fascinado este cuadro. Como no, es el tríptico del Jardín de las Delicias, es una pintura que se despliega hacia el exterior en un torrente de imágenes
permitiendo infinitas lecturas, y cada espectador en cada visita descubre que la pintura del Bosco se abre a diferentes interpretaciones y asociaciones siempre novedosas. Es un cuadro único. Y a veces, debido a la afluencia del público, pues me conformo con una visita de... En fin, un poco quería decir que el tríptico del jardín es una pintura que se despliega hacia el exterior, pero cada espectador en cada visita descubre, como ya he dicho, que la pintura se habla en diferentes interpretaciones. A veces, debido a la afluencia del público, me conformo con una visita de para panorámica. A la distancia, las figuras y los distintos paisajes parecen agruparse en conjuntos de colores y formas de apariencia fantásticas y luminosas. En una mirada más próxima, la pintura está compuesta por un sinfín de imágenes que ofrecen un caudal simbólico siempre fértil para la interpretación. En este ensayo, Manuel propone una lectura alquímica muy interesante para ello. Nos invita en primer lugar a invertir el orden natural en la lectura del tríptico del Bosco. En lugar de leerlo de izquierda a derecha, el autor realiza una lectura alquímica de derecha a izquierda, de la oscuridad al nigredo hacia la luz, para finalmente interpretar el panel izquierdo a modo de revelo o envejecimiento de la materia, donde se produce la unión final de los opuestos según la tradición alquímica. Pues Carmen, vamos a hablar después sobre el cuadro, o sea, si te parece. Bueno, lo primero, quiero daros las gracias a las dos, a Inés y a Carmen, por haberme acompañado en esta presentación. Ay, perdón. Dar las gracias a Inés y a Carmen por acompañarme en esta presentación. Aprovecho también para dar las gracias al Museo del Prado por habernos acogido en esta sala y al editor, a El Viso, que tan amablemente y con tanto interés ha acogido esta obra. Yo, la verdad que no sé cómo empezar a hablar de este cuadro porque realmente todo el mundo se queda sorprendido ante el enigma del cuadro. Yo tengo, como se ha dicho aquí, un jardín alquímico basado en la alquimia y los principios de la alquimia, y este jardín lo hice mucho antes de interesarme por este cuadro. Este cuadro me había impresionado, pero nunca pensé en escribir ni realmente... ¿Y por qué se te ocurrió este libro? Pues mira, hubo una conferencia hace como 15 años aproximadamente en un centro cultural y la conferencia la impartía una historiadora y al final de la conferencia me quedé un poco como estaba, no entendía, seguía sin entender el cuadro. De tal manera que al día siguiente la directora de ese centro me preguntó, oye, ¿qué te ha parecido la conferencia? Y pues mira, realmente lo que ha contado me parece interesante, pero sigo sin entender el cuadro. Pero a medida que iba viendo las imágenes del cuadro, me estaba dando cuenta, o era mi opinión, de que era un cuadro basado en la alquimia, algo que yo ya había hecho en mi jardín. Es cierto que un jardín es algo que está en constante transformación, que es el caso de la alquimia. Entonces eso sí que me ha ayudado y cuando tuve la idea de hacer el jardín, me tuve que inspirar en los principios generales de la alquimia, que yo creo, y esa es mi opinión, es lo que hizo el Bosco. El Bosco, por un lado, no nos olvidemos, era un pintor. Sí, ¿y por qué lo has hecho con un seudónimo? Bueno, pues con un seudónimo, primero siempre me fascinaba la idea de los escritores, por ejemplo Pessoa, que utilizó hasta 50, diciendo que eran heterónimos, es decir, partes de él mismo, que en un nombre no cabe toda, digamos, describir toda la personalidad de alguien. Y después la idea de Nadia Spitz,
sit, decir es saber, nadie sabe. Nadie sabe cuando estás delante de este cuadro realmente qué es lo que nos está contando el Bosco. Es decir, son, en mi opinión, metáforas, todo es metafórico en este jardín, y esas metáforas están basadas en los principios de la alquimia. ¿Por qué piensas que el Bosco se basaba en la alquimia? Bueno, por varias razones. Primero, la alquimia en el siglo XV era un tema muy importante para los intelectuales, aunque ya la había prohibido Juan XXII en 1317, la alquimia, probablemente por razones que se asociaba pues, a la brujería, más que por la alquimia como tal. Pero los intelectuales en esa época, anteriormente y después, sí que se interesaron mucho en la alquimia porque era un tema por dos razones fundamentales. Una, para conseguir el oro, que era para los monarcas, estaban todos, necesitaban medios económicos, y por otro, por el componente hermético, esotérico, difícil de entender, al que realmente al significado no llegaban más que unas pocas personas, que eran los intelectuales. ¿Quiénes eran intelectuales en el siglo XV? Eran algunos aristócratas y algunos monjes. Sí, pero parece ser que el Bosco fue una persona muy religiosa, ¿sí? Y a la vez había esa prohibición de la alquimia. Bueno, ¿Cuál es tu interpretación? Mi interpretación es la siguiente. Yo creo que era profundamente religioso. Lo que pasa que en Flandes, en esa época, era un lugar muy... proliferaban mucho las sectas. Anabatismo, los hermanos, muchas sectas. De hecho, cuando Felipe II, en varias de sus visitas a Flandes, se quedó sorprendido de los movimientos y del pensamiento, que no era nada ortodoxo, sobre todo comparado con Castilla. Bueno, y en el caso del Bosco, era un pintor, hijo de pintores, hermano de pintores, y un pintor que busca. Lo que busca son lograr ciertos colores, colores que tiene que buscar en ciertos animales, en ciertas plantas, mezclarlos, es decir, alquimia pura. Por eso pienso que, siendo además un hombre extremadamente inteligente, sutil, creativo, etc., tenía que interesarse también en la parte teórica de la alquimia. Es decir, la parte práctica que se desarrollaba en el laboratorio, él mismo en su estudio, pero también saber el porqué de la alquimia, los principios generales de la alquimia. ¿Cómo crees tú que pudo traspasar el Bosco al cuadro las ideas y los principios de la alquimia? Bueno, eso es creo yo, cuando alguien va a hacer un cuadro, o hacer un jardín, o escribir un libro, tiene una idea general de lo que quiere hacer. Es posible, no sabemos, que él se interesara en el tema de la alquimia y dijo, pues tengo aquí un tema para un cuadro. Es también posible que en las reuniones que tenía en la cofradía de Nuestra Señora a la que pertenecía y a la que asistían aristócratas, intelectuales, monjes, etc., hablaran de ese tema. Es posible incluso que los Nassau, que fueron los en cuya posesión se encontraba el cuadro, estuvieran interesados en la alquimia y hablaran con él de ese tema. Es muy posible que le dijera a Enrique III de Nassau, pues mira, tengo un cuadro que probablemente te interese. O hablaron del tema y de ven a mi estudio que tengo un cuadro muy grande. Esto es importante, lo de muy grande. Porque solamente puede caber en una iglesia, no es un cuadro, en mi opinión, para una iglesia, aunque él hizo cuadros religiosos para las iglesias, pero perfecto para un palacio. Entonces, mi opinión, este cuadro mide, es enorme,
mide 3,85, casi 4 metros, por 2,20. Es decir, es un cuadro de grandes dimensiones. Sí, En alquimia, la alquimia se llama opus magnum, la gran obra física y desde el punto de vista mental. Entonces tenemos por un lado ese tamaño, y ese tamaño de cuadro en un palacio. Pensemos que estamos en el siglo XV, no hay luz eléctrica, un palacio en Bruselas. ¿Qué mejor tema de conversación para los Nassau y sus invitados que tener este cuadro delante y empezar a hablar de ese tema? Sí, pues ahora vamos a empezar a hablar de ese tema. Y tú dices que tu idea es contraria a la tradicional. Siempre se ha interpretado este cuadro de la izquierda a la derecha. Y tú dices que debemos empezar por la izquierda, por la derecha hacia la izquierda. ¿Por qué? Bueno, en mi opinión, la lectura de izquierda a la derecha es complementaria a la lectura alquímica de derecha a izquierda, porque lo que está arriba, decían los alquimistas, es similar a lo que está abajo, lo que está a la izquierda es similar a lo que está a la derecha. Es decir, tenemos un cuadro, es un tríptico, luego hablaré de por qué un tríptico, no por casualidad, en que hay una lectura basada en la creación del mundo según la Biblia, y la lectura alquímica que se complementa con esa desde derecha a izquierda. No tiene por qué ser contradictorio. Ahora bien, yo creo que la lectura de derecha a izquierda tiene más sentido en cada una de las escenas que la de izquierda a derecha, porque hay muchas cosas que no se entienden. De hecho, en la lectura tradicional de izquierda a derecha tenemos el Edén, tenemos no es el purgatorio, es la variedad del mundo, como llama Ignacio López de Liaño, con muy buen sentido, la variedad del mundo, a la parte central, que habla también el padre Sigüenza, tomado el padre Sigüenza, y después el infierno. Pero la lectura de derecha a izquierda, que ahora vamos a entrar en ello, en mi opinión, tiene mucho más sentido y significado y completa la otra. Es decir, que no son... Yo no estoy de acuerdo, yo lo veo mejor de izquierda a la derecha. Bueno, ahora cuando lo veamos, a ver si te convenzo. Bueno, en la doble hay lectura. otra cosa que dices, tú hablas mucho de unidad, dualidad y trinidad. Sí. ¿Qué significa? Bueno, en la alquimia, uno de los principios que los voy ahora a dar es lograr la unidad de los opuestos. Es decir, lo que ellos llamaban el rebis, el hermafrodito, la unión de lo masculino y lo femenino. Que eso, en los libros de alquimia, que son extrañísimos, cuando tú ves las imágenes de alquimia, son sorprendentes y muy difíciles de entender. De hecho, los alquimistas decían, en alquimia no se trata de entender, se trata de sorprenderse. Es una frase muy curiosa. Entonces, en estos principios, uno de ellos, uno fundamental, es lograr la unión del Sol y la Luna, desde un punto de vista metafórico, del rey y la reina, que es otra idea metafórica, hasta lograr el rebis, ese hermafrodito, esa unión de los opuestos. Pero hay otra serie de principios alquímicos que, en mi opinión, es una opinión, no se entiende el cuadro si no se conoce. Y me voy a permitir leerlos. El primero son las fases alquímicas, que según muchos alquimistas son 7, según otros son 5, que son las siguientes: la calcinación, la disgregación, la conjunción, la putrefacción, la fermentación, la destilación y la coagulación. Eso es muy importante. La otra que hemos hablado ahora es la dualidad hasta conseguir la unidad. De ahí la importancia de la metamorfosis, y vuelvo otra vez a Ignacio, que en su libro
habla mucho, sobre todo en la parte central, de esa metamorfosis, y haciendo referencia a la metamorfosis de Ovidio. El tercer tema muy importante son los colores de las etapas, la nigredo, albedo y rubedo, es decir, el negro, el blanco y el rojo. Se pensaba en la Edad Media, siguiendo a Aristóteles, que todo en el mundo trata o intenta mejorar. Por ejemplo, los metales debajo de la tierra, con el paso del tiempo y la influencia de ciertos vapores, la influencia de los astros, acaban por convertirse en plata y oro, pero al cabo de muchos años. Entonces los alquimistas dijeron, vamos a tratar de encontrar una serie de elementos en el laboratorio que ese periodo sea más corto. Y ese es uno de los principios de la alquimia. Pero hay otros que también se tienen en cuenta aquí. De ahí la influencia de la luna y el sol. Son importantísimos y aparecen constantemente, sobre todo la luna, en este cuadro. Otro de los principios más difíciles de entender, que es un principio alquímico, es hacer fijo lo volátil y lo volátil fijo. Se consideraba fijo y era fijo era el azufre y lo volátil era el mercurio. De ahí que haya muchas, en casi todas las escenas, metáforas basadas en tratar de hacer fijar el mercurio y hacer volátil el azufre. Otro de los temas que aparecen en el cuadro con mucha frecuencia son los elementos de laboratorios alquímicos, el atanor, los matraces en forma de huevo. El huevo alquímico es fundamental. ¿Por qué? Porque en el huevo es donde se produce la metamorfosis. Está lleno de huevos, sobre todo en la parte central. Huevos que además, si veis, están con estrías en la parte exterior, que significa esa transformación que está ocurriendo. Otro de los elementos, la influencia de los astros, el Sol y la Luna fundamentalmente, pero también Saturno. Los 4 elementos, la tierra, el aire, el agua y el fuego, los metales, el hierro, el plomo, las monedas, haciendo referencia al oro, la geometría y la magia del universo. Porque lo que trataban los alquimistas pensaban que las partes conforman el todo. Y ese todo tiene relación el mundo material y el espiritual. Es todo muy esotérico, lo comprendo que es muy difícil de entender. Es decir, miramos a este cuadro y no se entiende. ¿Por qué? Porque son metáforas y, en mi opinión, basadas en la alquimia. Pero vas a permitirme, antes de que me hagas más preguntas, lo siguiente. Hay mucho simbolismo. ¿Qué es simbolismo? El simbolismo, simbolón en griego, es juntar dos partes, de manera que lo material pueda relacionarse con algo más difícil, que es lo que no es material, relacionando. Entonces aparecen en este cuadro cuchillos cortando o clavando, hace relación a la dualidad y a la fijación del mercurio. El perro como símbolo del azufre y de la melancolía, el agua como agua mercurial, los pájaros posados o volando al azufre y al mercurio, el arco iris o el pavo real a las fases alquímicas, la rueda a la disgregación, los animales hibridados a la evolución del proceso o metamorfosis, el vómito a la putrefacción, la serpiente a la unidad y a la inmortalidad, las llaves al secreto, muy importante, las plantas con hojas o sin hojas a las distintas fases alquímicas, el dragón al oro y a la materia prima, los peces
algo que se escapa, es algo que fracasa en la unión. El gallo al oro, al rey, al sol, al azufre. La gallina a la plata, a la reina, a la luna, al mercurio. Ya, con eso, si quieres, empezamos a ver un poco. A mí me gustaría hablar ya mirando el cuadro. Por ejemplo, tú hablas del cuadro cerrado, sí, que también tiene su explicación. Exacto. ¿Cuál es ella? Bueno, pues voy a decir. La primera, que ya os dije, sí, no, ahora viene, pero antes de cerrarlo, os quiero decir. Este cuadro, ya os he dicho que era de gran tamaño, es decir, opus magnum. Yo creo que lo pensó antes de hacer este cuadro de gran tamaño. Pero además es un tríptico. Es un tríptico. Y es un tríptico que al cerrarse... No. Vamos a ver. Aquí. Afinarse, porque es la primera fase de la alquimia. Entonces, si os fijáis, hay como un puente que va llegando a lo que parece un molino. Un molino es donde se tritura, que es la segunda etapa de la alquimia, que es la disgregación. Es decir, esta parte es la transformación, que lo vamos a ver mucho más claramente en otra de las escenas. Por ejemplo, seguimos más abajo. Una de las cosas que más ha impresionado y que el Prado hizo una prueba con los visitantes delante del cuadro, donde más miraban, o una de las cosas que más atraía la atención, era esas dos orejas. Esas dos orejas que están cortadas por un cuchillo, o a punto de ser cortadas por un cuchillo. En mi opinión, desde el punto de vista alquímico, es la dualidad para que se convierta en unidad. Pero si os fijáis más, hay como un pasador que las une, que las atraviesa. Es decir, esa idea de unidad, dualidad, todavía está más clara con el pasador que lo atraviesa. Y si veis la punta del pasador, esa punta tiene dos colores, blanco y rojo, que son los dos colores de la plata y el oro. Pero es más sutilmente, eso me di cuenta, porque esto he llevado 5 años examinando este cuadro desde el punto de vista alquímico. Si veis lo que es la parte del cuchillo que se ve claramente, tiene una marca. Y esa marca es la mitad del símbolo del mercurio. El símbolo del mercurio es el sol, un círculo, y la luna, la mitad de un círculo encima. Pero por la parte de abajo es una cruz. Aquí no hay cruz. Es como si hubiera cortado el símbolo del mercurio. Y yo creo que eso no lo hizo por casualidad. Y hay más todavía. Hay una incisión que tiene forma de triángulo hacia arriba, que es el símbolo del fuego, pero es de color negro. Es decir, no estamos todavía en la primera fase. Esa es mi interpretación de ese detalle. Pero sigamos. Sí, por ejemplo... Hay una figura que a veces ahí dicen que era un retrato del mismo Bosco. Bueno, ese que mira un poco para nosotros. Mira al público. Pues bien, es posible que él se identificara con esa cabeza. Yo creo que en su vida de pintor que busca la combinación, de alquimista-pintor, no en el sentido de alquimista tradicional, sino buscando los colores, él lo que representa ahí, en mi opinión, es al alquimista. ¿Por qué? El alquimista aquí es forma de árbol, un árbol sin hojas, es decir, no ha florecido, no ha tenido todavía éxito, está empezando. Si veis, las dos patas de ese árbol están metidas en dos lanchas. Va a hacer un viaje, el viaje del alquimista, que es un viaje muy largo y muy duro. Ahí lo ves ahí.
Entonces en la parte izquierda, la pata izquierda, hay fuego. Estamos empezando lo mismo que en la parte de arriba, en la calcinación. Y en la parte derecha hay como si hubiera una venda que tapa una herida. La venda es de color blanco, la herida es negra y roja. Es decir, el sufrimiento del alquimista, porque los alquimistas tenían que estar día y noche ocupándose de que el fuego no se extinguiera y que estuviera a la misma temperatura. Era un trabajo muy duro. Se consideraban oratorios, eran laboratorios oratorios donde también se rezaba. Y seguimos hacia arriba. Toda la parte del centro, digamos estómago, donde se produce la combustión, que es un huevo, tiene forma de huevo que ha sido roto por una rama del propio árbol que tiene forma dual, si te fijas, la dualidad. ¿Y qué hay en el interior donde se produce esa transformación? Es una especie de taberna, donde hay 3 personajes sentados a una mesa, donde no están bebiendo, pero están esperando que les llegue lo que parece que le va a aportar una mujer vestida de blanco, con una cofia blanca, que es aquí, sí, dentro en esta parte, dentro de todo esto. Es decir, es el proceso de combustión. Ahí al fondo se ve como un animal rojo, que puede ser el fuego, y después uno de ellos está sentado sobre lo que parece un batracio, que es símbolo de la transformación o de la evolución. Si os fijáis, encima de ese huevo hay una bandera blanca, con una cornomusa, que es una gaita medieval de color rojo, que es lo mismo que vemos en la parte de arriba, sobre su cabeza. Lo que está abajo es lo mismo que está arriba. ¿Y qué es lo que está arriba? Probablemente sus pensamientos. Tenemos ahí como una especie de bandeja esa cornamusa y que tiene como 2 pitones, por llamarlo así, uno de ellos sale fuego. Y alrededor hay varias parejas, pero muy distintas, no tienen por la forma de ser, de vestirse, su aspecto es tan distinto que no pueden llegar a la unión para crear la unidad. Esa es mi interpretación a eso. ¿Qué vemos a la derecha? Por ejemplo, vemos otra vez otro cuchillo. Bueno, primero en la parte un poco más superior hay como un candil abierto. El candil es de metal. Dentro hay un personaje, o varios, que ahora no me acuerdo, que también llevan una coraza metálica y un casco metálico también. Es decir, está haciendo referencia al metal. Y después, ¿qué es lo que vemos? Vemos a siete fieras, 7 animales que parecen peligrosos, los 7 pecados capitales, desde una interpretación tradicional, pero también las 7 fases alquímicas, desde el negro hasta el rojo. Aquí estáis. Y entonces vemos un cuchillo que ha cortado por la mitad a una persona. Volvemos a la idea de la dualidad y la unidad. Pero lo interesante aquí, creo yo, de estas 7 fieras, están tratando de alimentarse, de comer un cadáver que está partido por la mitad. Volvemos a la idea de la dualidad y unidad. Y eso es como un soldado cuya parte que vemos es la coraza, que es metálica. Y se le ha caído un grial de color de oro, que tiene forma dual. Y de la que ha caído no se aprecia, no sé si es una moneda o qué es lo que ha caído, o sangre, porque si es rojo
es símbolo del oro y si fuera una moneda sería el mismo tema. Sigamos. Ahí hay una parte de que están gente que está esquiando, hay gente que está nadando, etc. Hay un soldado que parece estar comido por las alimañas. Ese es el que te estaba diciendo. Esas 7 alimañas y es medio soldado. Y han comido la mitad. La idea de la dualidad y de la unidad. Y ese soldado tiene lo que vemos, esa mitad que están comiendo, esa entidad, la putrefacción, es metálica. No es por casualidad. Lo mismo que los soldados y el propio farol que está allá arriba. Hay una cosa muy curiosa, antes que me olvide, que lo hace en varias ocasiones. Si veis un poquito más arriba, pero al lado del farol, hay un señor que lleva un arco y una flecha. Eso lo repite muy a menudo. En el agua hay una especie de oso con cabeza de pato que también lleva un arco. Y en varios sitios vemos que la flecha, sobre todo en la parte central, aparece en el trasero de alguna persona. Es decir, que no ha dado en la diana, falta mucho tiempo para llegar al éxito, a la diana, o cuando da la diana, da en una diana equivocada. Seguimos, si queréis. Hay una cosa que aparece en muchos instrumentos musicales. Sí. ¿Qué puede significar? Bueno, ese es muy... aquí, esta parte central, Sí, Carmen. Esto es muy contemporáneo. Esto para mí Bueno, eso es una zanfona. ¿Una qué? Zanfoña o zanfona, Sí. un instrumento musical medieval. Porque esto lo encuentro... Sí. Es increíble. Bueno, pues tanto la geometría como la música era una cosa que interesaba mucho a los alquimistas porque era la armonía. Entonces aquí hay una serie de instrumentos musicales. Lo primero que en mi opinión llama la atención es esta especie de perro que va vestido de novia. Y va vestido, ese traje es de color blanco y rojo, los dos del éxito alquímico, pero le están señalando un cuerpo dividido en dos, que lleva una composición musical en el trasero. Esto, en algún momento, hace unos años, unos músicos interpretaron esta composición musical y parece que sonaba de una manera horrible, pero era un compás dual. Volvemos al tema de la dualidad, pero sonaba muy mal porque era imposible ese tipo de uniones. Fijaos, ahora lo que vemos ahí a la izquierda es un laúd y un arpa. Pero si os fijáis, el arpa está metida dentro del laúd. Es una unidad dual. Es muy curioso. Y además es de color dorado. Dorado que es de oro. Pero por la parte del laúd, la parte de atrás, es verde. En la alquimia, el verde es cuando no hay éxito. Es lo que se llama citrinitas. Lo llamaban los alquimistas. Que era, en ese proceso había retrocesos. Y muy curioso, si os fijáis en el laúd, hay un personaje que parece que está en la cruz, Jesucristo en la cruz. ¿Lo ves ahí? Está atado. Y está atado porque está rodeado de una serpiente, que además la serpiente recoge también el cuerpo de Jesucristo que está ascendiendo a los cielos en la parte de la derecha. ¿No lo ves aquí? Sí. Es decir, tenemos en la cruz y después son las dos fases alquímicas. Y además, para subrayarlo más, en la parte del laúd, en la parte de abajo, hay como un gusano. El gusano es la putrefacción. Lo puedes ver ahí. Si seguimos más a la derecha, tenemos esta zanfona con esta parte de ahí. Esto es muy extraño, sobre todo dos personajes desnudos que a lo mejor hacen referencia, desde luego, a la dualidad y probablemente a la homosexualidad como una forma
de una unión efímera que no va a llegar a ninguna parte, porque hay un huevo encima del personaje de la izquierda, el huevo alquímico, que es donde se produce la transformación. Después, en la parte central, hay un instrumento que se utiliza, el triángulo, para llamar a las comidas. Y si veis, está separado la parte de los aros que tiene ese triángulo en dos partes. De nuevo la dualidad, lo mismo que tenemos en esos dos ganchos como para coger la zanzona. De nuevo la dualidad. Si seguimos a la derecha hay un tambor con alguien dentro, parece una referencia al huevo también, a los matraces de los laboratorios, y dos personajes, uno que está como llevando una tuba, esto es un instrumento que se llama tuba, del que sale fuego, y parece, o hace una referencia a Jesucristo con la cruz a cuestas. Mientras que al lado está Jesucristo en la cruz, míralo, aquí, justo, de nuevo, esa idea de dualidad. Seguimos más abajo, si te parece. No, o podríamos pasar ya al tema central. Bueno, permítame dos cosas muy rápidas, porque creo que son importantes, que además sorprenden mucho. Vemos aquí un personaje que está tragando a otro. Tiene la cabeza de un pájaro, pero si te fijas, encima de la cabeza de un pájaro hay un metal, hay un círculo de metal. Es decir, y el personaje que está tragando es para que se transforme, como vimos en la parte de arriba. Lo importante para los alquimistas es la transformación de las personas y de ellos mismos. De manera, del trasero de ese personaje que está a punto de ser tragado, salen unos pájaros negros volando. Es decir, no se ha fijado el mercurio. ¿Y qué es lo que vemos? Debajo, ya el sillón, en las representaciones medievales, lo que era el horno alquímico, se solía representar con un sillón, una especie de sillón, de 4 patas. Es moderno, es muy moderno. Es muy moderno en este caso. ¿Y qué es lo que aparece debajo? Un huevo alquímico, una transformación. Y lo que sale de ese huevo es una persona por la mitad y que cae en un agujero donde hay un personaje que está defecando monedas. Eso me parece bastante evidente. Y a la derecha, un personaje vomitando, la putrefacción. Esa es mi interpretación. Aquí. Un personaje. Y después otros. Esto es el hombre que está comiéndose a un personaje. Tiene cabeza porque la cabeza es de pájaro. Para los alquimistas, la composición de todos los seres del universo se formaba de los 4 elementos de la naturaleza y sus 4 cualidades, fuera un pájaro, fuera una persona, fuera lo que fuera. Entonces, y acabo muy rápido y pasamos a eso. En la parte de abajo es muy curioso. Angelito, para saber dónde estás hablando, porque no... Señala con la manita. ¿Lo puedes señalar? No, con el ratón. Con el ratón. Aquí, es que no sé si... Con el ratón aquí. Ay, perdón. Aquí vemos este personaje que está con este metal encima de la cabeza, pájaros negros, el mercurio todavía no se ha fijado. ¿Y qué pasa debajo? Debajo tenemos un huevo en proceso de transformación y aquí ya una persona por la mitad, en proceso de evolución. Hay uno defecando aquí monedas, estamos en la alquimia, y aquí otro vomitando, la putrefacción. Bajamos más, porque esto es inacabable, porque es cantidad de temas. Este es muy interesante. Yo creo que aquí, en no sé si se mofa un poco de los fachos alquimistas
muchos de los cuales eran monjes. De ahí que haya un cerdo con este hábito de monja, y hay una especie de enano niño de metal importante que tiene sobre una nalga, le ha ido una flecha al lugar equivocado, y parece que le está tratando de convencer para que firme un documento, y ese documento tiene 2 sellos, al contrario del que está detrás, que es el verdadero alquimista, que tiene un solo sello, es decir, le está engañando. Ahora, acabo con esto rápidamente, pero es que me intriga muchísimo esta escena de aquí. Esta escena de aquí, para la lectura tradicional, es Jesucristo cuando va a la sinagoga y trata de echar a los mercaderes. Mi análisis alquímico es distinto. Esto es un libro de alquimia, porque si os fijáis, tiene lomo. Es un libro, eso no hay ninguna duda. Y es un libro donde hay un personaje y una especie de ratón vestido con una especie de pez, donde se ha clavado. Es decir, aquí sí que hay un intento de fijar el mercurio. Esta es una metáfora de la fijación del mercurio, que también lo encontramos aquí. Pero aquí encontramos muchas más cosas. Encontramos las cartas, la suerte, encontramos lo mismo los dados, la suerte. Los números de aquí no coinciden con lo que pensaban los alquimistas medievales, como Ibn Geber, que decía que tenía la composición de todos los elementos tenía que ser una proporción de 1, 3, 5 y 8. Aquí no coincide, luego no hay éxito alquímico. Después vemos 2 perros comiendo un cadáver. Eso es muy frecuente en todos los libros de alquimia. Es la muerte, la fermentación y la dualidad. Y si veis, estos 2 perros tienen como una piel metálica, es decir, está refiriéndose también a la transformación del metal. Lo mismo que vemos aquí, por ejemplo, que es muy interesante, hay un monedero abierto, no hay nada en el monedero. Hay un conejo que está separando un cuerpo en 2 partes, la unidad y la dualidad. Una persona que esta mujer, con los ojos cerrados y trata de quitar, parece, no sé con toda claridad si está echando mano al libro de alquimia o que va a quitar esta fijación del mercurio. Esto no está claro. Y ahora os voy a confesar una cosa. Hay aquí un tema que me tiene fascinado y que no he encontrado la solución. Pero os lo voy a contar. Aquí en el libro, en la parte inferior izquierda, hay 4 líneas cortadas por una más larga. Apenas se ve un poquito al lado de eso, ha borrado el Bosco lo que parece un animal con una cola. En mi opinión, probablemente un ratón de grande, pero lo ha borrado. Porque la parte de la cabeza, aquí, Carmen, no apenas se ve, se nota que lo ha borrado. Después hay un circulito que probablemente ahí no lo podéis apreciar o apenas, y por último medio sol, que tampoco se aprecia. Entonces, mi interpretación, la interpretación, digamos, basada en la Biblia, sería el Pentateuco. Son 4 rayas más 1, podría ser. Desde el punto de vista alquímico, serían los 4 elementos más la quinta esencia. El círculo sería la luna llena y medio sol, el sol. Pero no se ha llegado a el éxito alquímico. Bueno, esto es
entramos en la variedad del mundo. Que hay una enorme cantidad de personajes que están desnudos y unas gran cantidades de frutos rojos. Claro, a mí me gustaría hablar un poco, si me permitís, del padre Sigüenza. El padre Sigüenza, en mi opinión, era un hombre inteligentísimo. Entonces, cuando habla de la variedad de Felipe II. Cuando, primero, no hemos hablado de Felipe II, ¿por qué compra este cuadro Felipe II? Es decir, ¿qué vio en este cuadro que nosotros no somos capaces de ver? Yo creo que él sabía de alquimia, puesto que en el Escorial se practicaba la alquimia. De hecho, así lo dice Jean L'Hermite, que vivió ahí bastante tiempo. Entonces, si él conocía la alquimia y conocía los principios alquímicos, le tenía que fascinar este cuadro. Por eso lo compró. Entonces, el padre Sigüenza, cuando se refiere a este cuadro, primero habla que es un cuadro moralizante para fomentar las buenas costumbres. Yo no puedo estar más de acuerdo con Ignacio, que eso me parece que no tiene ningún sentido cuando ves lo que ves. Pero no nos olvidemos que había estado perseguido por la Inquisición y había pasado como un año en un monasterio de Toledo, de la provincia de Toledo. Entonces, cuando dice la variedad del mundo, ahí no hay ningún problema y tiene sentido. Cuando dice el cuadro de los frutos rojos, tampoco tiene ningún problema, porque es evidente que está lleno de frutos rojos, pero ahí está apuntando la alquimia. El fruto rojo, no solamente el rojo, el negro, el que está a punto de madurar, y el fruto rojo ya maduro, que es el éxito, el rubedo, el éxito alquímico. ¿El azul? ¿Eh? ¿El azul qué es? Cuando es azul, en los colores azules, era lo mismo que el negro, desde el punto de vista metafórico. Negro y azul oscuro era lo mismo, metafóricamente. Pero os voy a decir otra cosa que es muy interesante. También habla del cuadro del Madroño. Lo llama el cuadro del Madroño. Eso os voy a decir, el Madroño, los nombres de las plantas se ponen en latín ya en el siglo XVIII, es decir, con Linneo. Y Linneo al madroño lo llama Arbutus unedo, el árbol de la unidad. Estamos en el siglo XV. Pero ¿qué pasa? Sí se sabía que el madroño, si tomas un fruto no te hace daño, pero si tomas 2 o 3 es tóxico. Es decir, que el padre Sigüenza sabía mucho más de lo que nos contaba. Cuando dice variedad del mundo, el madroño, los frutos rojos, sí que sabía. Lo de fomentar las buenas costumbres, ahí no sé. Bueno, vamos a hacer, pues no sé cómo vamos de hora, porque nos falta la parte toda, importantísima. Mi lectura empieza por aquí. Bueno, la parte de abajo, digamos, tiene 3 partes, o si quiere 4, o incluso 5, porque depende cómo se haga la lectura. Esta parte que ocurre en la Tierra son intentos efímeros de la unión de los opuestos. ¿Cómo ocurre eso? Suele ocurrir en lugares, huevos, o lugares donde se trata, hay más de 2 personas, con lo cual no puede haber unión. A veces son de color negro, las personas son negras junto con blancas, a veces son 4 o 5, etc. Juega mucho. Me interesa mucho esta parte de abajo. Esta parte de abajo, si veis, la parte derecha es un matraz de laboratorio. Y en la parte izquierda también, aunque parezca una columna que ha sido cortada en 2, tenemos la parte de abajo. Aquí tenemos 2 personajes, el otro apenas se aprecia, está vestido en contraposición a lo que parece una mujer que está dentro de este tubo de ensayo. Y esta mujer está en proceso de transformación, como lo podemos ver, y además está esperando
en actitud de espera que esta transformación se lleve a cabo. Para hacerlo más evidente, el Bosco tiene aquí una manzana del mismo color que la mujer, mientras que hay otra fuera, la dualidad, de nuevo, pero ya transformada. De nuevo, esta dualidad de los dos personajes, de estas dos matraces, y en este matraz hay dos pájaros, uno arriba y otro abajo. Y hay a ver si lo tengo aquí, hay una planta muy curiosa, que es una planta que se llama Citrullus colocintis, tiene un nombre, que es la coloquíntala, pero curiosamente esa planta es abortiva. Yo no sé si aquí ya me he pasado en la interpretación o que la conocía el Bosco y no la puso ahí por casualidad. Desde luego mi interpretación es de esta transformación que no se va a llevar a cabo con éxito. Aquí una serie de personajes, uno negro, mujeres, hombres, etcétera, no pueden conseguir la transformación porque vemos una serie de frutos, unos ya maduros y otros a punto de madurar. Toda la parte derecha son intentos de conseguir el fruto rojo. Aquí tenemos un personaje solo que da en una mano que parece que se lo está ofreciendo al pájaro. Aquí como una referencia con un búho de dos personas que no se les ve la cabeza, que hacen, parece que estamos pensando en los dioses de la India. Esta pareja, esta es muy interesante. Aquí sí se podría haber producido la verdadera unión, pero la cabeza de él es un fruto negro, todavía no ha conseguido esto. Y esta pierna hacia arriba, separada de la otra, nos está dando la misma idea. Lo mismo que este grupo, que tratan de coger o han cogido, pero no lo han logrado. O estos tres, donde hay una mujer que parece que está esperando un bebé, probablemente en un proceso de transformación, pero son tres personas, no se puede producir esa transformación. Bueno, aquí tenemos, porque si no, no acabamos nunca, un huevo, dos huevos, tres huevos que han sido rotos ya en proceso de la transformación. Porque si os fijáis, los tres, este blancuzco, este oscuro y este rosáceo, tienen como unas estrías que demuestra que está en proceso de transformación. Y de ellos salen personas. En este caso salen una serie de ellas. Del propio huevo hay una flor, pero esa flor es de color negro, no es, o azul, que es lo mismo. Y una mariposa, mejor ejemplo de transformación que la mariposa, no hay ningún animal. En esta otra tenemos lo mismo, y aquí tenemos un personaje que sale del huevo, donde parece que le está dando un pájaro un fruto rojo. La dualidad en este caso, lo que hay arriba es lo mismo que lo que hay abajo. Tenemos la dualidad de las dos personas. Fijaos en esta es muy interesante. De los pies sale un fruto negro que después está de color rosado, y de la cabeza ha salido el rojo, que lo está abrazando este personaje que hay aquí. Y estos otros dos al lado de esta flor de la que salen los tres colores de la alquimia. Bueno, no me voy a... eso voy a seguir porque si no, no acaba. Sí, hay un cortejo en el centro del cuadro, hay un cortejo que ¿qué puede ser? ¿Esta parte? Sí, no, más arriba. Ah, arriba. Ah, esto. Bueno, antes de pasar nada más, aquí una referencia a los falsos alquimistas. Sí, a los falsos alquimistas. Si ves un personaje que está dando como un discurso, hay otro que tiene una bolsa de color amarillo y rojo con punteados como de mariposa, de transformación. Y hay alguien, una mujer negra, que lleva el rojo y esconde el rojo aquí. Es como una burla a los falsos alquimistas. Esto
yo creo que es una referencia al cortejo. Tenemos las mujeres en el líquido alquímico con pájaros de todos los colores y alrededor todo tipo de personajes, todos hombres, en distintas cabalgaduras, unas más rápidas, unas menos, todas tienen su significado para el proceso de unión efímera, hasta llegar a esta parte de arriba, que son los 4 ríos de las que habla la Biblia, el Geón, el Tigris y el Éufrates y el bueno, los 4 ríos. Uno de ellos, me parece que es el Geón, según la Biblia, atraviesa tierras ricas en oro. Eso no sé si lo sabía el Bosco, y aquí no parece que hay ninguna referencia. En cualquier caso, lo que tenemos aquí son los 4 ríos, el líquido alquímico y una serie de matraces con distintas lecturas que representan los 4 elementos. Y en el centro, la quinta esencia. ¿Por qué digo que es la quinta esencia? Si os fijáis, esto es una botella. En relación a estos otros 4 que son muy distintos, que está en el libro, está muy detallado, aquí tenemos una botella que se abre, se enrosca en 2 partes. Veis que hay una rosca ahí, se divide en 2 y además se refleja aquí, es decir, tenemos una luna arriba, un sol negro, oscuro, con una parte que se refleja de nuevo aquí, una especie de dualidad, y la parte de abajo están como no dejan salir los personajes, están en proceso de transformación, lo que ocurre en estos otros 4 lugares. Mientras que en la parte de arriba, a partir de aquí, ya se ha producido o se está produciendo la unión. Esta unión que está boca abajo, estos 2 personajes boca abajo, ocurre mucho en los libros de alquimia, ver personajes con la cabeza abajo, esa idea de lo que está arriba es igual que lo que está abajo, la idea de la dualidad, aquí uno que está ayudando a subir a otro a esta parte que ya es de solución, y vemos estas partes duales que son de color rojo, atravesadas por unos elementos de donde ya sale el agua alquímica, el agua que ya va a transformar a todos los elementos que hay aquí. Y en la parte de arriba, si podéis ver, en un lado hay un pájaro y en otro lado hay 2 pájaros. Y una especie de luna en la parte derecha y otra en la parte izquierda. En la parte, en el aire, uno de los elementos de la naturaleza, también tenemos unas referencias, yo creo que al fuego y a la evolución y a la tierra. Aquí tenemos unas alas desplegadas que van sobre un pez, el agua. Las alas son de color negro, mientras que en otras las alas, la dualidad de nuevo, con la cabeza roja, está en referencia yo creo que al fuego. Y al otro lado, veis esta especie de pez dual con una caña de la que está pendiente un fruto rojo. Aquí muy extraño también, una especie de persona, animal, que lleva o que trata con una especie de batracio, de la que ha surgido un árbol dual que ya es de color amarillo. Pero vamos a seguir porque si no, Sí. que es la parte más importante. ¿Y tú crees que sigue siendo el Edén? Porque en Sí. la interpretación clásica es... Yo creo que sigue siendo el Edén y es el éxito alquímico. Vamos a tratar de resumirlo lo más posible. La parte de arriba. Tenemos 3 cuevas o 3 grutas
donde la de la derecha, por ejemplo, aparecen las ruedas de molino, donde se está produciendo la transformación. Volvemos a la misma idea, donde todos los son de color oscuro, la primera fase, mientras que aquí a la izquierda son de color rojo. Estas parece que están separadas, pero estas parten de la misma metáfora. Si os fijáis, hay unos pájaros de color negro que entran en esta parte, vuelven a entrar por aquí, ya algunos de color blanco, y vuelven a la tercera fase, entran por aquí, y aquí ya los vemos blancos y algunos rojos. La transformación completa. Aquí tenemos el árbol de la vida, los animales ya transformados, y aquí la fuente de la vida. Esta fuente de la vida es muy curiosa. Si os fijáis en la parte de abajo, es oscura. Es como si fuera piedra negra el nigredo. Y aquí hay detalles donde todavía se ven algunos matraces, tubos de ensayo y colores, una especie de bolitas de frutos del negro, blanco y rojo. Sobre ello se encuentra la fuente de la vida. Y en el interior de la fuente de la vida hay un búho donde se ven los ojos. El búho es el personaje del secreto y el que vela día y noche, sobre todo por la noche. Y al fondo, apenas imperceptible, se ve un ojo. Eso sí que es además curiosísimo. Aquí, de nuevo, esta fuente es de color rojo, como que tiene que ser, y en relación vemos estos ya animales transformados perfectamente en relación a este otro estanque donde los animales parecen todavía en proceso de transformación. Es un lugar mucho más oscuro, animales mucho más extraños, sobre todo en proceso de transformación. Y ahora esta parte, y ya llegamos al final, que es la parte para mí más interesante. Aquí vemos que de este estanque salen una serie de animales en proceso de transformación. Y estos animales se van a una gruta para transformarse, es decir, el Adanor. Y esa gruta resulta que tiene la forma de cabeza, que tanto fascinó a Dalí. De hecho, Dalí, creo yo, que se inspiró aquí para su cuadro. ¿Qué es lo que nos está contando aquí el Bosco? Mi interpretación, la transformación de los animales es la misma transformación de la persona. Tenemos ya al alquimista transformado. Es ya el éxito alquímico, puesto que está al lado de la fuente. ¿Y qué es lo que sale de su cabeza? De su cabeza sale el árbol de la sabiduría. Es una palmera y sale de su cabeza. Ya os dije antes que el alquimista, el verdadero alquimista no trataba de encontrar el oro. El verdadero alquimista lo que trataba era de encontrar la sabiduría. Entonces, vemos aquí una palmera. Por cierto, hay ciertas variedades de palmera que son hermafroditas, cosa que a lo mejor el Bosco sabía, que era una cosa importante. Por aquí parece que hay un arbusto con frutos rojos que parece que es el Prunus avium, que es un cerezo silvestre que da frutos rojos. Pero en la Biblia, como sabéis, se habla de dos árboles que no se sabe, y yo os lo he consultado con especialistas, si hablan de un árbol o son dos árboles. Por un lado se habla del árbol del bien y del mal, y por otro se habla del árbol de la sabiduría. Son dos árboles, pero es uno. De nuevo, el tema de la dualidad convertida en unidad. Y entonces tenemos aquí el otro árbol. Este es fascinante. ¿Qué vemos aquí? Una Dracaena drago.
¿por qué eligió el Bosco este árbol? Este es el árbol que crece sobre todo en Canarias. En Flandes no había ese árbol. Es muy posible que lo hubieran grabados, etc. Pero ¿por qué le interesó este árbol? Es cierto que si veis aquí en el tronco, un tronco se convierte en dos, este otro la idea de la unidad y como lo de arriba es igual que lo de abajo, podemos hacer la lectura de la dualidad hacia abajo, convertida en unidad. Pero yo estoy convencido que lo que a él le interesó de este árbol fue el nombre, Drago. ¿Por qué? Drago es el dragón. El dragón es el guardián de las Hespérides. Más claro, en mi opinión, están las Hespérides todo alrededor, los frutos rojos, incluso aquí deja por el suelo alguno para que sea más claro. El dragón. ¿Y qué es lo que ocurre aquí alrededor del tronco del dragón? He preguntado a paisajistas, etc., ¿qué dos plantas? Porque son dos, las que trepan por el tronco. Yo creo que una de ellas parece una zarzamora, porque vemos hay frutos, unos oscuros y otros rojos. La zarzamora, en el nombre, a ver si lo tengo por aquí, porque es un nombre para no equivocarme, Vamos a ver. Se llama el Rubus unifolius. Entonces, Rubus unifolius, la zarzamora. Claro, unifolius, este nombre en latín es del siglo XVIII, pero claro, unifolius hace referencia a una sola hoja. Sin embargo, este árbol en cada rama tiene 5. Parece ser, he investigado, que cuando se puso este nombre en el siglo XVIII se equivocaron, porque tenía que haberse llamado Rubus ulmifolius, en referencia al olmo, porque tiene esa especie de nervios parecidas a la hoja del olmo, con lo cual hubo un error y se quedó como unifolius. No es una sola hoja, son 5. Pero, y lo más extraordinario para mí es la otra planta. No hemos podido identificarla, he hablado con todo el mundo, pero da la impresión de que parecen monedas. No es la planta del dinero o de la moneda, que no es trepadora, y aquí parece que es trepadora, pero si os fijáis, sí que parecen monedas. No sé si se lo inventó o que una planta que a lo mejor había en esa época y ahora no lo hay, no lo puedo decir. Pero lo que me parece interesante es en la otra, que aquí hace como el caduceo de Hermes. Ahí hay como una especie de semicírculo, que no sé si lo podéis ver aquí, en esta parte, que yo creo que eso no es por casualidad. Es decir, el caduceo de Hermes es lo hermético, la alquimia por excelencia. Y ahora, ya para acabar, simplemente quiero leeros una cosa muy cortita, muy cortita. A ver dónde la tengo. ¿Qué es eso? Una cosa que os dije antes, que uno de los principios de la alquimia, que dice que en el arte sagrado, que es como se llamaba la alquimia, no se puede entender todo, sino que basta con que despierte nuestra curiosidad. Hay una señora, Ángeles Corregido, que escribió un libro sobre alquimia magnífico. Ella es una científica, es una catedrática de física, y menciona a un tal Richard Cohn Henry, que es profesor de física y astronomía de la Universidad Johns Hopkins, y dice este señor, esto es interesante: el universo
es inmaterial, mental y espiritual, así que vive y disfruta. Y esto yo lo aplicaría a este cuadro. Quiero nada más añadir una cosa, que esta es mi versión, como hay tantas, mi interpretación de este cuadro. Vamos, no sueño de que sea la única y que yo esté en la certeza. Este cuadro da lugar a multitud de interpretaciones y probablemente se complementen. Lo que yo creo, estoy convencido, en que en algunas de mis interpretaciones de tanta metáfora, en algunos casos mi interpretación es errónea, en otros a lo mejor he ido demasiado lejos y en otros me he quedado un poco corto. Lo que yo creo es que hay una coherencia en la totalidad. Eso es lo que pienso. Pues nada. Muchas gracias.